Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nosotros estamos grabando hoy mismo, 3 de octubre 2023, pero estamos grabando a las 5 de la tarde. Decimos buenas noches porque el estreno es hoy mismo a las 9 de la noche. Espero esté listo a las 9, yo creo que sí. Y bueno, pues primero darles la bienvenida, agradecer nuevamente, no me tardo de hacerlo, no me canso de hacerlo, perdón. Agradecer su confianza, su vista, su escucha y estar pendientes. Yo sé que hay un puñadito, pero es muy, muy valioso, muy importante para nosotros, así sea uno. Yo siempre lo digo y lo de veras lo digo de corazón. Pero hay un puñadito que siempre está, sobre todo compañeras, ¿no? Sin desmeritar a los compañeros, pero hay compañeras que nos siguen y no creo que porque, con perdón de Jonathan, seamos unas lumbreras de guapura, ¿no? No creo que nos sigan por guapos, ¿no? Ni tengamos esa cualidad, que creo que al fin y al cabo es una cualidad fetichista y podemos decir una cualidad burguesa, ¿no? La de la belleza en el hombre, ¿no? La belleza es para las mujeres, creo yo, ¿no? Y no hay mujer fea, dicen por ahí. Este, Aunque sí, sí las hay, ¿no? Yo conozco una que anda con huipil, que con todo respeto, aunque me vayan a acusar de no tiene belleza, y no estoy hablando del exterior, estoy hablando del interior para que no vayan a acusar de misógino y esas cosas, ¿no? Pero bueno, quiero compartirte, mi querido Jonathan, y me dicen que hay por ahí un video en YouTube donde está el debate completo. Es un debate que tiene el señor Milei, si lo conocen, yo creo que sí, con la doctora, es que no tengo aquí el nombre ahorita, la doctora Breckman. Con lo social y lo cultural, y además mató a 105. Doctora Breckman. Entonces, ahorita le pongo desde el principio y si me permite, Jonathan, te pongo el audio y le das. Nada más quiero hacer un preámbulo para entrar al tema. Aquí hay algo que es importante. Hay lo que yo siempre he dicho, los metarrelatos de la modernidad capitalista. Hay aquí pues ahora se dicen fake news, ¿no? Pero es una falacia, es una estupidez, pero es algo que le cargan a los comunistas, como les llaman así, de manera despectiva. Y yo creo que ahí fallamos los comunistas, los que creemos en el comunismo, porque nos desmarcamos, o sea, aceptamos que ser comunista es despectivo, que es un insulto. Cuando le dicen es que tú eres comunista, luego aunque lo seamos, hay quienes no lo son, aunque lo seamos, lo negamos. Y por otro lado, aunque no lo seamos y tengamos el precepto de una izquierda revolucionaria, pues como que nos desmarcamos. Eso no lo sé, no sé si es un impacto, no estoy señalando a nadie en particular, pero no sé si es el impacto de ese relato, de esas falacias, de esas estupideces, de esas mentiras, abiertas mentiras que le han cargado al comunismo. Eh, Millones de muertos, fracaso económico, etcétera, etcétera. Y el tema está interesante, pero si me lo permite, Jonathan, no digo más, vamos a escuchar el audio de una pregunta en un debate que le hace el señor Milei, que está contendiendo para la presidencia, bueno, para competir por la presidencia en Argentina, eh, de la ultraderecha. Se dicen liberales, ¿no? Los liberales clásicos del siglo XIX son otra cosa. Pero bueno, y como fuera del aire me dijo, si me lo permite, Jonathan, se enfrentó Milei siempre en esa retórica a keynesianos, ¿no? Y los keynesianos pues, no son ni marxistas ni comunistas, o sea, tienen nuestro respeto, tienen su manera de pensar, pero no son esa, y incluso yo he escuchado keynesianos, que abiertamente keynesianos tratan de hablar de marxismo y se topan con pared, porque una de las falencias más grandes que tiene hablar de marxismo es pues no leerlo, ¿no? Todo de oídas, lo repiten de oídas y entonces pues ahora resulta
yo he escuchado, ¿no? A keynesianos que dicen que ahora resulta que Keynes le compuso la plana a Marx, ¿no? Y es el posmarxismo, le llamaban, o el neomarxismo, y no sé qué tantas estupideces. eh, Le quitaban los grilletes del Estado. Eh, Repiten, la verdad es que lo digo sin tono ni soberbia de mi parte, ni todo burlón para los que son así, pero de verdad la lectura y las reflexiones son importantes y además no es solamente la lectura de un libro, es el estudio de lo que pretende, este, para quienes pretenden criticar o tratar de analizar el marxismo, pues sí hay que leerlo, o sea, de verdad hay que leerlo, pero bueno, es algo que también lo apunto, ha pasado comúnmente, y bueno, es todas esas falacias que le inventan al comunismo, que surge del marxismo, este, que no es la propuesta de Marx, el comunismo, pero surge del pensamiento marxista, la propuesta central de Marx está en otro lado. Pero bueno, eh, voy a ponerlo, y yo creo que se enfrentó una persona que sí lea Marx, ¿no? Por lo menos lo leyó un ratito. No quiero decir más. Vamos a escucharla, mi querido Jonathan, y me das tu opinión, por favor. Le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri y el Ricón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes que se repite, pero no porque se repita mucho en las redes sociales pasa a ser verdad. Javier Milei dice estas cosas y acá le quiero hablar a la juventud. ¿Por qué inventan estas cosas? Porque él tiene que ocultar que defiende a ultranza a un sistema capitalista donde el 30% de la comida que se produce se tira mientras los pibes y las pibas se mueren de hambre. Porque él defiende un sistema basado en el robo del trabajo asalariado. Nosotros, en cambio, yo soy socialista, Javier Milei, defiendo otra cosa. Defiendo que todos los recursos de la economía se puedan planificar en función de las necesidades sociales y no de un puñado de ricos que son los que vos defendés. Doctora Breckman, le hago una pregunta. Jonathan, dale, mi hermano, por favor. Buenas tardes, No, buenas sí, noches sí, a que nos ven, y agradecer otra vez tu presencia. ¿Cómo estás? sí, no, antes que nada, también agradecerle a los compañeros que nos estén sintonizando, también agradecerte a ti y al grupo de libros justos y dignos, ¿no? Porque, o sea, saben, estos espacios son muy importantes. Sí, yo ya había visto también unos videoclips sobre ese debate que está allí. No lo he visto completo, prometo que lo voy a ver pronto, ahí lo tengo reservado. Pero en primer lugar me parece que lo más interesante es, en primer lugar, es el punto de que la ultraderecha, más esta ultraderecha que viene formada bajo los manuales de economía, de la economía vulgar o de la economía marginalista, de libre mercado, la oferta monetaria, todas estas cosas, se dice ser muy erudita, muy inteligente porque saben matemáticas y no sé, saben hacer una oferta, una curva de oferta y demanda, ¿no? Que simplemente es matemática básica, ¿no? Que es la geometría analítica básica, ¿no? De la recta. Y se quedan las lumbreras por eso, ¿no? Saben un poco de matemáticas y si lo saben, no sé, lo máximo que podrían desarrollar son las ecuaciones diferenciales, que no es cualquier cosa, pero más allá de eso, están perdidos, ¿no? Y entonces, regularmente cuando están en los espacios de los medios de comunicación oficiales, pues siempre le ponen, no sé, un pensador, entre comillas, marxista o de izquierda, y siempre los pulverizan. O sea, estos Mileis, ¿no? Axel Kaiser, todos ellos. Pero cuando ya se encuentran con un marxista formado, ¿no? Como la doctora en cuestión, los exhiben completamente. O sea, es una exhibidota, ¿no? Yo también vi otras exhibidotas que le puso, pero marca diablo, ¿no? O sea, es decir, lo puso como campeón. Y es muy interesante porque tampoco necesitó mucho, ¿no? O sea, simplemente lo que hizo fue pegarle la base. Es decir, su retórica de Milei es andar aquí haciendo cualquier tipo de payasada, gritar, hacer gestos, eso es todo lo que él hace. Hablar de que él sabe de matemáticas y los demás no sabemos de matemáticas, decir que sabe de economía y no sabemos de economía,
pero cuando se planta con una comunista de cepa, la comunista de cepa, como en verdad saben los comunistas, atacan en la base, le rompe la base, lo desnuca porque se cae de la silla, ¿no? Pum, y ahí, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? En pocas palabras. O sea, lo hizo pomada, ¿no? Entonces, esa es una primera idea, ¿no? O sea, el conservadurismo y la ultraderecha son muy ignorantes. Yo creo que ahí se queda muy claro esa ignorancia fija, importante, ¿no? El segundo elemento, y que creo que también es muy importante razonarlo, es que lo que menciona Marx en el manifiesto, ¿no? Los comunistas no tenemos que tener miedo a afirmarnos comunistas. O sea, cuando un comunista o un socialista se afirma socialista, ya tienes el 70% del debate ganado. Porque eso es lo más difícil. Lo más difícil en cualquier lugar es asumirse comunista, asumirse socialista, porque el miedo sigue latente, ¿no? Estamos en una cultura macartista, estamos en el polo del dominio del imperialismo yanqui. Por supuesto que es difícil ser comunista y marxista en este país y en estas tierras, ¿no? En este continente. Por supuesto que no es fácil, pero asumirlo y perderle el miedo a que no digamos que somos comunistas, me parece que es un avance muy importante. Y entonces cuando llega alguien y no se anda por las ramas y dice, sí, yo soy socialista, o sea, ya le metió, ya le cerró el golpe más importante. La ultraderecha, por lo regular, acciona el comunismo porque es un detonador de miedo permanente. Cuando ese detonador de miedo no existe, o sea, tú le quitas totalmente todo el argumento a la ultraderecha, y entonces la ultraderecha ya no va a tener potencia para poder golpearte. Porque si ve miedo en ti, en el comunismo, pues te va a aventar toda la liturgia, ¿no? De que comen niños, de que hay un chingo de muertos, de que tal y tal y tal. Y cuando tú te firmas como comunista, ya sabe que va a entrar en el juego, ¿no? Y va a tener que meterse a tu radio de acción, ¿no? Y entonces ahí tú lo puedes golpear. Que me parece que si esto es como en el box, ¿no? Pues él fue eso, ¿no? O sea, Milei la mide, dice, bueno, le voy a ver si de veras es comunista, ¿no? La mide, responde muy fuerte, dice, yo sí soy comunista, ¿no? Y nada más lo que tú dices son mentiras, ¿no? Lo madrea completamente y lo pone en su radio de influencia, técnico. Y cuando metes a alguien en tu radio de influencia, lo vas a madrear. O sea, lo vas a madrear porque está dentro de tu juego, ¿no? Diferente a lo que estaba acostumbrado Milei, ¿no? Porque Milei estaba acostumbrado a un circo que estaba muy bien armado para ponerlos en su radio de influencia a Milei y pues los terminaba madreando de cualquier manera, aunque no tuviera razón. Que además el debate regularmente tiene ese pequeño problema, ¿no? Nunca buscas la razón, sino lo que buscas es cómo se mueven los argumentos, entre más se vean factibles y entre menos tú dejes hablar al otro, por lo regular eso es lo que va ganando, ¿no? Entonces, pero aquí ya no. Aquí sí queda exhibido de cuerpo entero, y creo que son los dos elementos que me parecen muy importantes, ¿no? O sea, primero, la ultraderecha no tiene nada, o sea, es altamente ignorante, es altamente reaccionaria, y por el otro lado, cuando un comunista entra a los debates y se asume como tal, el 70% de los golpes que te pueden dar en los debates quedan neutralizados, ¿no? Porque ya no hay manera, ¿no? O sea, yo ya no pueden seguir con esa narrativa de que no, pues comen niños, porque saben que cuando tú te asumes como un comunista, sabes de lo que vas a hablar. Y ahí está el problema, ¿no? Muchas veces le mandan a los compas, ¿no? Que no saben de qué están hablando, ¿no? Entonces quieren defender la izquierda y no saben qué es la izquierda, y lo peor de todo, ¿no? No se asumen como izquierda, ¿no? Entonces, pero ya cuando entra alguien que dice, ¿sabes qué? No solamente soy de izquierda, soy comunista, ya valió madres, ¿no? O sea, pues, ¿qué le vas a decir? O sea, pues ya le está diciendo, pues que vengan los madrazos, ¿no? Yo te los voy respondiendo uno por uno y te voy a ir enseñando qué es el comunismo. Y creo que al final eso queda muy importante, ¿no? O sea, esa reflexión que le lanza, pues, ¿sabes qué? O sea, a ti que no te dé miedo, ¿no? Defender un sistema en donde gran parte de la población está en la miseria absoluta, y a mí no me da miedo defender un sistema en el cual la lógica es que se planifique la economía con base en las necesidades humanas. Yo creo que ahí, pues, o sea, el Milei no sé qué vaya a decir, ¿no? O sea, seguramente lo voy a ver, ¿no? Pero queda totalmente exhibido, y después le mete otros golpes que hay viendo en los videoclips, o sea, pero fuertes, y creo que eso es lo importante, ¿no? Pero creo que el video da una muestra, y también da una muestra
O sea, ¿cómo es posible, no? O sea, ya un poco se van abriendo los espacios para los comunistas, ¿no? Y eso me parece que es benéfico, ¿no? Que ya se esté hablando y que se esté viendo en televisión nacional, ¿no? En Argentina, frente a la ultraderecha, que se esté mirando un poco este proceso, me parece es muy interesante porque se está reflejando que el fascismo y el comunismo son las dos líneas que se van a enfrentar. O sea, no hay otras, ¿no? Los que queden en medio van a tener que estar en esta ráfaga académica. Pero bueno, eso es lo que yo podría decir como de punto de arranque y ahí la dejo, ¿no? Y fíjate, Jonathan, que hace algunos años, yo creo que mínimo unos 3 años, si no es que más, allá en Escuela de Cuadros, no es cierto, miento, en el canal que tiene el propio Néstor Cojan acerca em, de la cátedra itinerante Che Guevara que él hacía, él de vez en vez, desde su casa, supongo que era su casa, y con su matecito, como buen argentino, eh, daba un par de horas, hora y media de plática, ¿no? Para aquellos que dicen que no aguantan más de una hora, ¿no? Pero bueno, 1 hora y media, 2 horas, y hablaba, en una de ellas, dijo lo que tú estás diciendo. Dice, miren, la derecha tiene los medios de comunicación, tiene incluso que secuestrar a la academia, y entonces cuando se enfrenta a una izquierda temerosa, que él reclama mucho, que es una izquierda temerosa, dice, incluso simpáticos los medios de comunicación, ¿no? Dice, no, este Zacatón, ¿no? Este no es marxista. Entonces, a ver, tráetelo a la televisión para ponerle la madre, ¿no? Y te invitan y te abren el micrófono y mira y entonces dudas, ¿no? Y lo primero que hace el que te está entrevistando, eres comunista acá, ¿no? Y el comunismo es esto, asesinos, comen niños, como dices. Y Néstor dice precisamente, el maestro Néstor Cojan, ¿no? Que igualado, porque de verdad es un maestro el cabrón, y sobre todo porque tiene, además de estudio, tiene lucha, y él siempre se ha asumido comunista en toda Latinoamérica, siempre se ha asumido marxista, socialista, o como le quieran llamar, izquierda revolucionaria, todo el tiempo sin temer, ¿no? Y él decía, ¿saben cuál es el problema? El problema es que invitan a izquierda temerosa, y la izquierda debe ser orgullosa porque además ser de izquierda, para poder estar en un plató, él dice, ¿no? Así, burlonamente, en un plató de televisión, de derecha, pues debe estar preparado. O sea, la diferencia con la derecha, también lo dice claramente, es que nosotros nos preparamos para la lucha. O sea, nos preparamos académicamente para la lucha, porque hay un proceso histórico de estudio a través del capital, y no solo del capital, que va generando un pensamiento crítico que es el que, después del análisis y después de la historicidad de ese pensamiento crítico, se basa en la realidad concreta y en el proceso revolucionario. No hay más. Es así de simple. Sí, sí estamos en contra del... Entonces él dice, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si simpáticos, ¿no? Como es el español argentino, ¿no? Dice, si estos simpáticos nos invitan a la televisión, pues lo que tenemos que decir es que somos marxistas, somos comunistas, y vénganse. No, y le van a decir porque es la misma cantaleta, es la misma. No, millones de muertos. Nada más déjenme decirles que en estos metarrelatos, ¿no? En estos relatos del posmodernismo y de la modernidad burguesa, pues nada más, ¿no? El día de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, los estadounidenses, ¿no? Los aliados, liberaron al mundo del nazismo. Y, y la historia es otra cosa, ¿no? El Ejército Rojo peleando directamente contra el fascismo, lo que dice Jonathan, es un precepto histórico fundamental para poder entender a qué nos vamos a enfrentar. Y no nos vamos a enfrentar en 2 meses, nos estamos enfrentando ahorita y nos vamos a enfrentar, es una lucha cruenta de por lo menos un par de décadas. Háganme caso de lo que les digo, por lo menos un par de décadas, la lucha cruenta del marxismo, de la revolución social que tenemos que implementar, y el fascismo. Los que están en medio, los que están en medio son los que se están sumando a Claudia Sheinbaum, van a ser devorados por el propio proceso.
lo debo decir así. Son los indecisos, los que no tienen esa cultura de lucha y los que también están en Morena y que andan preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues pónganse a luchar, pónganse a politizar a la gente, pónganse a hacer revolución social. Y cuando yo llamo a la revolución social, pues no estoy llamando a las armas, estoy llamando a la claridad que tratamos de ejercer los que estamos convencidos que es la revolución social, y lo que modestia aparte, tenemos muchos años estudiando, leyendo y tratando de entender, de comprender por qué hay seres humanos que con este proceso neoliberal tenían cierta aspiración y que han sido devorados por las grandes élites económicas, que son un puñadito, y que el proceso de la lucha de clases pues nos ha situado a estos pequeños burgueses fuera ya de ser pequeños burgueses, de ser empleados de los oligarcas, de ser clase proletaria. Vamos, Xóchitl Gálvez se dice empresaria y es empleada de los oligarcas, incluso no desde lo político, que también lo es. Yo creo que ni a empleada llega, ¿no? Pero en el proceso social, su empresa es una porquería de ese tamaño que tiene que operar a través de cochupos para poder sobrevivir. Y además, este sistema capitalista, que ahora se llama neoliberalismo, genera la codicia. Y entonces, a partir de la codicia, lo que hacen los grandes emporios es inhibir incluso el éxito. Es decir, si Jonathan pone una empresa, porque tiene ese perfil, ¿no? De empresario y todo, Jonathan, y un chingón, y lo formaron y todo, y no, tiene una empresa. Y empieza a subir en ese peldaño de la empresa, lo primero que van a hacer es comprarlo. Y no porque sea el éxito económico, sino que hace, ¿cuál es la fórmula de la codicia del neoliberalismo? Te compra para evitar que accedas a los terrenos que solamente son para un club muy, muy privilegiado, porque ellos conducen o pretenden conducir la economía mundial. Por eso cuando surgen estos proyectos llamados como los BRICS, que son otra opción, al final si quieren los BRICS competir con el proceso económico que ya está establecido, se tienen que convertir en lo mismo. Ese es el punto. Se tienen que convertir en lo mismo. Tienen que buscar la hegemonía económica y al final, cuando tú juegas en el terreno del capital, pues el capital te destroza. Hay que buscar otras maneras. Y allí están las maneras en la revolución social, no en esos procesos. O sea, no estamos peleando contra los Estados Unidos, antes era contra el Reino Unido, la vieja Inglaterra. No estamos peleando contra ellos solamente. No estamos peleando solamente contra un imperialismo. Estamos peleando contra grandes consorcios financieros que tienen una retórica que es eminentemente tomada por la ultraderecha para ejercer el fascismo. ¿Y saben qué es el fascismo? Pues es muerte, es, es, es violencia, es opresión, es totalitarismo, eso es lo que es. Y ellos se ven en ese espejo y cuando asiste alguien a uno de estos debates, o bueno, que estos debates son públicos porque son los debates prepresidenciables, ¿no? Pero cuando asisten a esta suerte de mesas redondas, o hace poco que mis compañeros, las jefas y Mando, subieron, no sé cuál de los tres, por eso lo digo, Ana, Ailet o Mando, cualquiera de ellos tres, trabajan todos los días en los perfiles de redes sociales de Libres, Justos y Dignos, suben en una entrevista donde está Mario Delgado, donde está el diputado Noroña y está Claudia, y ahí vemos al clásico periodista de derecha insidioso, ¿no? Es que andan diciendo que Claudia va a ser un títere de Andrés Manuel, y, y, y el diputado sale y dice, pues, déjame tantito, pues eso es ser misógino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que ellos pretenden. O sea, y le dan la vuelta, ¿no? Y pretenden que te desdigas, que entres a la retórica de la derecha, ¿no? Que te desdigas, y entonces cuando así abiertamente te dicen es que tú eres comunista, pues entonces si tú lo eres, porque tampoco puedes falsear, pues si tú lo eres, lo que tienes que hacer es asumirte, porque no hay nada de malo en ser comunista. Esa es una retórica que te lo han venido, es una retórica permanente, es un macartismo permanente en contra de la izquierda revolucionaria.
la izquierda revolucionaria, el que no quiere asumirse como un comunista o no pretende serlo, o porque es una izquierda revolucionaria, pero no tiene la preparación, así como dice Jonathan, el comunismo de cepa, bueno, pues que diga, eres comunista, pues soy izquierda revolucionaria y voy a defender los preceptos de la izquierda revolucionaria. Pero te vas a encontrar con un pequeño detalle, y por eso estoy argumentando de esta manera. Si tú eres izquierda revolucionaria, pues tienes que tener bien claro, que la revolución social se hace con un cambio de sistema económico. ¿Y cómo vas a cambiar, cómo vas a poder aspirar el cambio de sistema económico si no conoces a ese sistema económico? Y no puedes entender cuando la doctora Bregman dice una economía planificada, no puedes entender lo que es la economía planificada si no tienes los principios marxistas de lo que es el capital y todo el proceso histórico y además intelectual y filosófico que generó en ese joven Marx lo que escribió en su, digamos, ya entrado a los 30 hasta su muerte, y que fue descubriendo y que fue evolucionando, porque hay una lectura previa de Marx con respecto a la filosofía alemana. Hay una lectura previa de Kant, voltea a ver el proceso del pensamiento de Hegel, hacia dónde va Hegel, qué es lo que deja pendiente Hegel. No solamente Marx decompone, entre comillas, la dialéctica, y no es que se la componga, es que Marx dice, ok, el proceso de cambio, y lo dice en una frase muy poderosa, ¿no? La filosofía no solamente tiene que entender la realidad, sino transformarla. Y si no la transforma, pues no llega a nada. Pero Marx, a donde pone la dialéctica de cabeza, la pone de pie, que muchos dicen que él lo dijo, no lo dijo él. Él lo que entiende es esto. Entiendo lo que dice Hegel, perfecto, ¿no? Lo entiendo a partir de le pasé un texto a Jonathan donde, por eso lo traigo, un texto que escribí hace muchísimos años, cuando estaba estudiando eso. Y a partir de un texto de Ortega y Gasset, estudié, le di forma a ese texto, ¿no? Lo voy a compartir. Y ahí dice claramente, espérame tantito, Hegel es muy difícil de estudiar, no lo entiendes ni madres. Es un suplicio leer a Hegel, un suplicio. Y además, Ortega y Gasset dice, ¿y ustedes creen que es a propósito? Pues sí es a propósito, porque el cabrón era un viejo soberbio. No era un demócrata del pensamiento. No era un cabrón que quisiera transmitir el pensamiento. Pero ¿por qué? Porque tenía ahí un enfrentamiento, entre comillas, con sus compañeros, que eran discípulos de Kant, este, porque, porque Hegel veía, y créanme, no es una digresión, porque voy a regresar al punto, porque Hegel veía en Kant un liberal, en lo político era un liberal. No estoy hablando de Milley, ¿no? Estoy hablando de un liberal ortodoxo, pero un liberal del siglo XIX, donde pretendía que el Estado fuera rector, fuera el facilitador de la estabilidad social y de la riqueza. Ese era el pensamiento político de Kant. Y entonces, a partir de su filosofía y su pensamiento, es nada más, ¿no? La crítica de la razón pura y otras dos grandes textos sobre la crítica de lo que es el ser humano. Kant le pega acá y trata de pegar acá. Y Hegel aquí abajo dice, pero espérense, Kant está mal, porque habla de la moral. El ser humano es el único capaz de transformar su realidad, que no se somete a la voluntad de la naturaleza, a la sujeción natural de la naturaleza, ¿no? Perpétuamente el pleonasmo, pero lo tengo que hacer así. Es decir, el ser humano, quizá porque es el único que empleando su razonamiento puede ser capaz de cambiar su entorno y su realidad, sea el único que busque hacerlo. Ok, pero Hegel se queda ahí. ¿Y qué hace Marx? ¿Qué creen que hace Marx? Y vean a quién se está enfrentando Marx, ¿eh? A los kantianos, a los neocantianos a esa altura, y a los hegelianos y a los neohegelianos. ¿Y qué dice Marx? Pues perdón, ¿no? Pero lo que está diciendo Hegel tiene toda la razón.
pero le faltó un pequeño detalle. Se llama pensamiento revolucionario. Y la única manera de generar el cambio, perdón, se llama trabajo, y no precisamente asalariado. Yo se lo he escuchado a Jonathan, y me parece una reflexión poderosísima, ¿eh? Eso que hace Marx, no cualquiera, porque está hablando con dos padres de la filosofía moderna alemana, vamos a decirlo así, ¿no? La última parte de la modernidad en la filosofía alemana, el último gran exponente de la modernidad, de la vieja modernidad, no de la modernidad burguesa, ojo, de la vieja modernidad en el pensamiento filosófico alemán, pues es Kant. Y Kant le pegó durísimo, durísimo a ese pensamiento. Fue un dador de verdades y de razonamiento. Pero llega Hegel y dice, pero espérame tantito, mi querido Kant, eres vaca sagrada, me queda claro, pero yo debo decirlo, y soy tu discípulo, ¿no? Yo debo decirlo, te quedas corto. No es un proceso moral, es un proceso de establecer a la raza humana como lo más importante sobre la faz de la tierra, el único capaz de cuidarla, el único capaz de transformarla o el único capaz de destruirla, dice Hegel, y no se equivoca. ¿Por qué? Porque está utilizando su razón, es una dignificación del razonamiento humano. Pero ahí se queda, cabrón. Ahí se queda Hegel. Y en el proceso dialéctico, pues él lo dice, ¿no? ¿Cómo construye la dialéctica? No como nos lo enseñan en la escuela, no como nos lo dicen en el YouTube. La construcción de la dialéctica hegeliana es a partir de estos razonamientos donde dice, pero espérense tantito. Además, este proceso no es inmediato, ni se logra en un solo tirón. Tiene un proceso histórico. Y el proceso histórico tiene que ser tomado en cuenta para poder llegar a estos procesos de transformación, de transformar la realidad, de transformar tu entorno natural. Y en esa riqueza de pensamiento de Hegel, que es muy difícil entender en sus libros, no porque seamos güeyes, sino porque él escribía de esa manera. Es de los pocos que tuvo grandes lectores en vida, el cabrón. Pero se burlaba de la gente porque hacía unos pinches jeroglíficos el cabrón, o sea, le daba vueltas y vueltas, porque era muy soberbio, esa es la realidad. Bueno, pues dentro de ese proceso, Marx lo escucha, lo lee, lo estudia, y sus amigos neo-hegelianos incluso desprecian a Marx. Ahí hay un proceso de Luis Althusser que dice, Marx desprecia la dialéctica de Hegel, y no es cierto, simplemente le enriquece. ¿Y cómo le enriquece? En su principal punto de vista, sí, es cierto. Los filósofos tienen la obligación de decirnos cómo transformamos la realidad, no qué tenemos en la realidad. ¿Cómo la transformamos? Se llama trabajo. La única manera que el hombre tiene, que el ser humano, la humanidad entera tiene para transformar esta realidad se llama trabajo. El problema no es el trabajo, es el trabajo asalariado. Y genera lo que llamamos pensamiento dialéctico, porque a partir de ahí genera lo que se llama dialéctico, ¿no? Que no es, con todo respeto lo digo, no es tesis, antítesis y síntesis. No, eso es de bachillerato. Es un proceso dialéctico de contradicción, es un proceso dialéctico de debate, y que en ese debate se ofrece la contradicción. Bueno, después de este rollo académico que espero no haya sido aburrido para ustedes, ¿qué es lo que dice Jonathan que pasa con gente como Milei? Pues nada de esto conoce. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mostrarle la contradicción. La propia contradicción que no son argumentos, de sus falacias argumentativas frente a un comunista que tiene conocimiento de todo esto, pues tiene que ser precisamente el espejo de la contradicción del mismo. No hay sistema económico que haya destruido más culturas, que ha sido más depredador y que ha sido más asesino que el sistema económico capitalista. Y a las pruebas me remito, ¿no? La colonia, la expoliación de la colonia, el robo
de la propiedad pública, de la propiedad comunal, la privatización del proceso de convivencia comunal, cómo influye el trabajo en las relaciones sociales de la gente, la capacidad de buscar la felicidad en esa transformación a la que se refería Hegel y a la que apuntaló Marx con el desarrollo del trabajo. Entonces, si te invitan a un plató, o bien dice el maestro Kohan, te invitan a un plató y tú llegas temeroso porque te van a decir comunista, pues ya vale madre. Sí, sí, soy comunista. ¿Y sabes qué es el comunismo? Pues esto que te estoy diciendo. Sale de un proceso filosófico muy profundo, alemán, de altos vuelos, y no solamente los enfrenta, ¿no? Vamos a decirlo así, Karl Marx, sino siendo joven, no solamente los enfrenta, en uno lo corrige y en otro lo profundiza. Ah, cabrón, ¿quién se atrevería a corregir a Kant en estos momentos? Espero no haber sido muy enredoso ni académico, mi querido Jonathan. Dale, por favor. No, está bien. Yo quisiera comentar a lo mejor algo. Yo creo que lo más importante del video y de estas coyunturas que estamos pasando es poner en énfasis que no, o sea, es eso, ¿no? O sea, cuando tú te vas y te enfrentas a la derecha, principalmente a la derecha, y más en espacios mucho más, con más vistas o más populares, pues lo que hay que tener en cuenta es que no hay por qué tenerle miedo a afirmarse comunista. Y no hay por qué tenerle miedo porque la verdad nos asiste. Duele que le duela, ¿no? O sea, nosotros podemos escondernos, nosotros podríamos tomar nuestras previsiones para no escucharnos tan comunistas. Podríamos, más o menos ahí, no sé, pintar, la situación de una manera diferente para que no suene tan golpeado. Pero pase lo que pase, la realidad se va a mostrar como eso que es, ¿no? Es decir, tú no puedes cambiar el mundo diciendo, no, pues, no, o sea, como no voy a hablar de la lucha de clases, entonces la lucha de clases no existe. O sea, no, o sea, la lucha de clases existe. O sea, dígalos o no lo digas. Lo digas de forma bonita, lo digas de forma grosera, lo digas de forma cínica, lo digas de forma estética, la lucha de clases está ahí permanentemente. Los intereses contrapuestos de la burguesía contra el proletariado se permean no solamente en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo cultural. O sea, es decir, yo le comentaba un poco a Anaí ayer, o sea, ¿cómo es posible que si Estados Unidos estaba tan seguro de que ganó la revolución cultural en los 60, 50, ¿cómo es posible que utilizaran a Stallone para poder maniobrar, para hacer una ficción de que ellos eran mejores que los soviéticos? O sea, ¿qué necesidad había en aquella época de ensalzar a un actor que no es actor? O sea, es terrible su actuación, pero lo utilizaron para poder ensalzar una figura, ¿no? Del norteamericano peleando box contra un ruso, ¿no? O contra un soviético. No solamente le gana, sino que se gana el corazón de todos los soviéticos, ¿no? O sea, ¿qué razón hay, no? O sea, es decir, y los académicos preocupándose, no, es que, ¿para qué hablamos de comunismo, no? Si eso ya no, o sea, o ya está rebasado. Claramente que no. O sea, cuando uno, por ejemplo, muestra lo que pasó, por ejemplo, en Rambo 3, ¿no? ¿Qué es Rambo 3? Bueno, pues otro ejercicio publicitario para poder colocar en el fondo que los gringos son mejor que los rusos, ¿no? O los soviéticos fueron mejor que los soviéticos. Bueno, ¿qué necesidad había? Y los comunistas no querían dar esos debates, o la izquierda tradicional, entre comillas, o la izquierda oficial no quiere dar esos debates. Y ese es el punto, ¿no? O sea, quieran o no lo quieran, quieran ser frontales o no ser frontales, lo peor de todo es que allí está la lucha de clases. O sea, se puede observar en la cultura, se puede observar en todos lados se puede observar, ¿no? Y ese ajetreo, ¿no? Y
y esos movimientos políticos telúricos, esos movimientos telúricos políticos, no los vas a poder ocultar, ¿no? Es como esta idea de no mires arriba, ¿no? Ah, bueno, pues en la película quisieron ocultar que un chingado meteorito viene, ¿no? O sea, y quisieron hacer las maniobras que les permitieron hasta para poder especular con el propio meteorito. El problema es que esa mentira o esa estrategia tiene un límite. ¿Y el límite quién te lo va a marcar? La historia. Nosotros podemos decir, ¿no? O sea, bueno, vamos a ocultarnos y no va a haber lucha de clases. Bueno, lo podemos hacer. O sea, pero nos podemos convertir en unos marxistas, likes, en unos socialdemócratas, en unos keynesianos, porque pues es que pues, está feo la cosa y entonces si yo digo que soy marxista, no me va a dar trabajo en ningún lado. Bueno, pues bueno, o sea, lo podemos hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no podemos obviar la verdad. Y la verdad es esa, que existe lucha de clases, que existe crisis económica, que existe violencia permanente, que vamos hacia un destino en donde la barbarie se va a apoderar de nosotros, y tarde que temprano eso va a explotar si no hacemos algo antes. Entonces, eso es lo importante, ¿no? O sea, cuando decimos nosotros que no nos dé miedo decir que somos comunistas, es porque nos asiste la maldita razón, o sea, no puede haber nada más, o sea, si lo que yo dijera fuera mentira, yo no tendría ningún reparo en decir que porque no estamos aquí, ¿no? Para defender una posición nuestra a la de a fuerza, ¿no? Como sí lo hace la derecha. O sea, la derecha se le va mucho en juego su dignidad, su respetabilidad en los medios de comunicación, y por eso tiene que hacer las maniobras que está acostumbrado a hacerlas. Porque a ellos no les interesa la verdad, a ellos les interesa el dinero, por ejemplo, y a nosotros no. A nosotros lo que nos interesa es la verdad, y si la verdad nos asiste, pues hay que decirlo tal como es. No lo podemos andar ocultando, ¿no? O sea, no podemos andar ocultando de que el imperialismo existe, ¿no? Si existe, ¿no? O sea, ustedes le pueden poner sionismo, le pueden poner los caracteres que ustedes quieran para que se escuche menos feo, pero el punto es que el imperialismo existe y es altamente agresivo, por ejemplo, ¿no? La explotación del trabajo existe, pues existe la explotación del trabajo. Ustedes le pueden poner emprendimiento, le pueden poner ponerse la camisa, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero el hecho existe allí mismo, ¿no? Ustedes pueden obviar, ¿no? ¿Qué es la crisis ecológica? Bueno, pero la crisis ecológica y el conflicto capital-naturaleza está presente. Y si no hacemos nada, pues no se preocupen, ¿no? O sea, la misma naturaleza te lo va a hacer llegar, o sea, te va a dar el recibo. Ah, sí, no quisiste saber. Bueno, dentro de 10, 15 años te va a llegar el primer recibo de lo que significa la tensión el capital naturaleza y pues, la devastación tan fuerte que estamos haciendo a nuestro planeta. Bueno, no es de preocuparse, ¿no? O sea, no nos pueden crear a nosotros. Eso no es importante, ¿no? Lo importante es que si no hacemos algo diferente, pues nos vamos a ir a un sistema de barbarie en donde el peligro de la extinción es permanente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto central. O sea, el punto central es que no estamos aquí para poder denunciar o para poder hablar para ganar respetabilidad, para ganar views, para ganar follows, ¿no? Lo que ustedes quieren y manden, ¿no? No vamos por eso, ¿no? Entonces, utilizamos un canal de comunicación para nosotros hacer llegar un mensaje y que ese mensaje vaya con las personas que quieran recibir el mensaje, y si ellos ven necesario llevar ese mensaje a sus compañeros, pues lo tendrán que hacer. Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? El primer elemento es que no nos tiene que dar miedo cuando la verdad está asistiéndonos, cuando la verdad nos está acompañando permanentemente, ¿no? Digan lo que digan. Otra vez, ¿no? O sea, preguntémonos, ¿no? O sea, si de veras no existe lucha de clases, ¿por qué Estados Unidos plantea, ¿no? En el box a un Rocky contra un Drago y tienen que hacer toda esta maramaya, ¿no? Para impulsar una figura según la Unión Soviética. Ahora, yo le preguntaba un poco a Anaí, habría que hacer un estudio, por ejemplo, de cuántas prendas de Drago se están vendiendo hoy y cuántas de Rocky. A mí me parece que sería fantástico, ¿no? Porque Rocky hizo la película para sepultar a la Unión Soviética y yo me estoy llevando la sorpresa de que muchos compas, ¿no?
pues ya se compraron su chamarrita de Drago, ¿no? O sea, habría que ver entonces que la cosa... ¿Por qué sería interesante eso, por ejemplo? Porque ahí está el punto central y que yo creo que ahí quiero cerrar. Bueno, yo estoy casi seguro que en la película y en esta reedición que se está haciendo por la mercadotecnia y que se están sacando productos de Rocky y de Drago, por ejemplo, yo estoy casi seguro que hay un porcentaje más alto de los que están consumiendo la playera de Drago que la de Rocky, con los Estados Unidos. ¿Por qué sería importante eso? Porque no solamente nos está asistiendo la razón, sino que además la gente es comunista. Es decir, a mí me parece que eso es lo más importante. O sea, es que lo que no hemos sabido entender es que la gente es comunista. Es decir, Estados Unidos es comunista, díganme lo que ustedes quieran, es comunista. Un país que necesita activar en la propaganda y en el cine una película para forzar la realidad y presentarte a un héroe gringo metido en la Unión Soviética y que según le aplauden los expectantes y gana el boxeo, solamente cobra sentido porque tienen un chingo de miedo a que la caldera encienda. Nadie en su sano juicio hace una película de ese nivel, nadie hace una película con ese rayo de influencia, con el costo que te pueda generar en que se te vaya de las manos la narrativa y que entonces Drago absorba más gente. Nadie se avienta esa estrategia si no es porque tienen un chingo de miedo. Y tienen un chingo de miedo porque saben, miedo porque saben que en el fondo la gente es comunista. Un cabrón como Milei no sale de la nada. Un cabrón como Milei no le dan cuerda porque las cosas estén bien en Argentina. Le tienen que dar cuerda a un cabrón como Milei porque saben que las condiciones históricas de Argentina o dan para el fascismo o dan para el comunismo. Y están dispuestos los órdenes burgueses a encumbrar un cabrón de ese perfil con tal de no permitir que la gente abrace el comunismo o meterle un pivote para que no lleguen las conexiones necesarias. Entonces, porque realmente las personas son comunistas, es el punto central, y hay que activarles ese sentimiento, hay que activarles ese sentido, ese instinto. O sea, el instinto comunista existe en el ser humano. Entonces, si nosotros no activamos o sea, si nosotros no despertamos ese instinto comunista del ser humano, entonces el problema es que se lo va a apoderar el fascismo. El punto central es que el instinto comunista se está activando. Por eso es que aparecen todas estas formas, ¿no? Es por eso que Biden está, o sea, un presidente en una pinche manifestación de una huelga en Estados Unidos. ¿Dónde se había visto eso? Y no es porque Biden sea comunista, es porque les tiene un chingo de miedo. Dice, no mames, o sea, si no me meto, nos van a reventar estos cabrones, entonces me tengo que meter, pues para más o menos ahí maniobrarla, ¿no? Es decir, las narrativas que se están generando es porque hay muchísimo miedo a que despierte este proceso. Entonces, creo que en ese sentido, la valoración es esa, ¿no? No tenemos por qué, o sea, no tenemos por qué tener miedo porque no estamos solos, porque la gente nos asiste, porque la gente sabe muy bien que ese es el camino, porque la gente cada vez se va enterando y cada vez se va despertando y va viendo que es por ahí. Y nosotros no tenemos que tener miedo por eso, porque al no tener miedo y al enfrentar las cosas como son, no solamente la razón nos asiste, sino que la gente nos va acompañando. La gente nos tiene que acompañar, a huevo que nos tiene que acompañar. Si ve a alguien determinado en los medios de comunicación diciendo que chinga su madre los burgueses, ¿no? Y quiero la felicidad para todo el mundo, ¿quién va a decir que no? Si tú le explicas a la gente que el capitalismo genera toda esta infelicidad y que el comunismo es el momento histórico para que no haya pobreza, para que no haya hambre, para que no haya frío, para que no haya infelicidad, la gente te va a tener que escuchar. Decir, chingado, no, pues a mí me dijeron que era todo lo contrario. O sea, por eso me parece que es muy importante poner en el centro esto, porque al final de cuentas nosotros no podemos ganarle a la ultraderecha siendo tibios. No, si somos tibios nos van a poner en la madre, ¿no? Lo que le pasó a Gibran, ¿no? Pues si Gibran, ¿por qué se fue para allá?
porque era de ellos. O sea, cuando tú llegas y te dices, soy keynesiano, pues ya valió madres, el keynesiano juega con ellos. O sea, no me digan otra cosa. El keynesiano no es marxista, el keynesiano no es de izquierda. El keynesiano cuando entra, ya saben esos cabrones que es del otro lado. Y por eso lo van a madrear, porque está indefinido. Lo van a madrear para que se defina con la derecha, ¿no? Es el punto central. Así la Torre, así la Violeta Núñez, que también ya entraron a Foro TV, les va a pasar lo mismo si es que no se definen de izquierda radical. Les va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque llegan y pues no avientan los madrazos fuertes, o sea, no avientan los golpes de poder. Cierro porque si no, aquí nos podemos ir todo el día y no terminamos con el tema, es muy interesante. Ayer, en el 2 de octubre, después de que hicimos el programa y hicimos una sala de Space, un camarada, bueno, no camarada, nos dijo que él no es de izquierda ni de derecha y que él estaba a gusto con Andrés Manuel López Obrador porque no nos convirtió en Venezuela. Yo le iba a decir, no mames, o sea, quisiéramos ser Venezuela, o sea, eso tendría que ser nuestra aspiración, o sea, tener el compromiso político, de tener como que el mirador hacia dónde tenemos que ir como los venezolanos, como el comandante Hugo Chávez, o sea, decir en este momento en un proyecto como Andrés Manuel que hay que apoyarlo y que estamos a gusto porque no nos convirtió en Venezuela, pues entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, la izquierda no puede entrar en esos análisis o esas conclusiones porque le cedemos el poder a la derecha y porque somos de derecha, ¿no? Entonces, yo quisiera terminar con eso, ¿no? O sea, ¿por qué Milei en los videos donde se hizo muy famoso ganó? Por dos cosas, porque le llevaron tibios o porque le llevaron cabrones que se decían ser de izquierda, pero realmente eran de derecha. Entonces, no estaban determinantes. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que la gente de izquierda tome su papel fundamental y no tenga miedo de decirlo en cualquier foro, desde una persona hasta 1 millón de vistas, que es comunista y que va a defender el comunismo. Eso creo que es lo más importante. Nosotros lo podemos hacer aquí con 100 personas, lo podemos hacer con 30, con 20, con 10, pero ese es el objetivo. Ese es el objetivo central, ¿no? Como dijo una vez Luis Mauricio, Andrés Manuel hablaba con 10 personas en las asambleas como cuando hablaba con 100,000 personas, ¿no? Hablaba con ese mismo ímpetu. Ese es el punto central. No importa si son 10, son 20, son 30, son 1 millón, lo que importa realmente es que el ímpetu por la defensa de un programa de izquierda siempre sea el mismo. O sea, vamos con todo, sin miedo a nada. ¿Por qué? Porque nos asiste la razón y porque la gente nos está acompañando. Y tercero, porque es la única vía para salvar este maldito desastre que se llama capitalismo, ¿no? Pero bueno, yo ahí la dejaría, ese sería mi comentario de cierre, y bueno, pues te escucho, Luis, gracias. Sí, fíjate que voy a ser muy sincrético, ¿no? Para de sincretismo, no de concreto, de sincretismo. Voy a ser muy sincrético. Miren, les dejo a aquellos que tenemos la suerte de que nos escuchen, les dejo una reflexión para que ustedes reflexionen. ¿Por qué Jonathan dice nos asiste la razón? No es una soberbia, no es una imposición de la razón, de la verdad. No es eso. Nada más piensen lo que les voy a decir, ¿no? Y trasládenlo a México, y trasládenlo al momento actual, trasládenlo a Xochitl Gálvez. ¿De qué está hecha la retórica de la derecha? De falsedad, de hipocresía, de invención. Ahí no está, de mentira. Ahí no está el proceso. Pudiera hacerlo, ellos pudieran defender su proyecto a partir de realidades, pero todo te lo maquillan, todo lo maquillan, ¿no? Y de manera personal, su actitud es la misma, porque es un proyecto de vida, porque ellos están metidos en la mentira, en la simulación, ¿no? No, sí, la casa, sí, la voy a donar. Ah, bueno, en realidad la vendí. Ah, pero vendí parte, la doné. No, es que sí, la pendejé y sí, no puse comillas. No, o sea, podemos aquí ejemplificar 10, 20 relatos. Mi ley es lo mismo. Miren, escuché uno, yo no lo creía.
Y dije, ¿por qué eres incrédulo, pinche Mauricio, si eso es lo que es la derecha? Les voy a dejar por eso para reflexionar esto. Este cabrón que dice que 150 millones de personas mató el comunismo y todo lo que dice, es un cabrón que tiene 12 perros. Ustedes podrían decir, bueno, pues eso qué malo tiene. Él tiene 12 perros porque se le murió el más querido. Todas las noches. Y pagó una lana para que le hicieran ahí un artefacto para comunicarse con su perro muerto, que es el que le define su camino a seguir. Por eso dije, voy a ser sincrético. Podemos creer en los amarres, podemos creer en el proceso aquí en México del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La unión precisamente de la cultura, entre comillas, pagana y lo que nos impusieron que se llama catolicismo. Bueno, hay gente que dice, oye, ¿por qué si voy a creer en Dios, en el Dios católico que nos trajeron, por qué no voy a creer en la brujería, por ejemplo? La brujería mexicana, la brujería que tiene siglos de tradición. ¿Por qué no voy a creer en la suerte, en los amarres? ¿Por qué no lo voy a hacer? O sea, ¿por qué voy a ser escéptico con una cosa y voy a ser total y absolutamente absoluto en la otra? Se llama fe. Fíjense lo que les digo, se llama fe. Otro metarrelato de la derecha. Ustedes recapaciten en lo que les estoy diciendo, ¿no? Traten de entender el secretismo. Lean un poco, vean un poco qué es la famosa brujería mexicana, ¿no? Los amarres, este afán de conocer la prosperidad a través de la lectura de las condiciones físicas o sea, lean eso, ¿no? Y volteen a ver en qué se basa la religión católica, ¿no? La apostólica y romana, esa es la de la iglesia, porque yo soy muy respetuoso de aquellos que leen las Sagradas Escrituras desde otro punto de vista y que tratan de buscar y que tienen ahí también un sincretismo con respecto a esa religión, ¿no? Pero ¿por qué las famosas imposiciones de la Iglesia Apostólica y Romana? ¿Por qué? ¿Por qué los metarrelatos que generan falsedad? ¿Por qué la actitud de personajes como Milei, como la propia Xóchitl Gálvez, el propio Vicente Fox? ¿Por qué? ¿Por qué esos metarrelatos? ¿Por qué esos que no, digo, nadie en su sano juicio, podrías hasta no ser de izquierda ni de derecha, como nos comenta Jonathan, el compañero que se encontró ayer en el Space, pudieras asumirte como eso, ¿no? No, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, no voy con este ni con el otro, pero creo en los metarrelatos de la derecha, ¿no? En los que están permanentes, por eso utilizan los medios de comunicación, por eso, recordando nuevamente al maestro Cohan, dice, son simpáticos, ¿no? Porque te invitan hasta sus foros y te dan voz y todo, porque te ven débil. Si te ven fuerte, si te ven decidido, si te ven preparado, si te ven revolucionario. ¿Por qué no invitaban a Noroña a los programas? Porque siempre se los madreaba. Siempre se los madreaba, ¿no? Ahora, ¿por qué lo invitan? Pues porque también viven del rating, ¿no? Y Noroña se convirtió en un rating dentro del proceso de Morena. Entonces ahora pues, hay que invitarlo, ¿no? ¿Por qué una gente de derecha, perdón, con esto cierro, como esta Tatiana Cloutier le dice, es que Noroña tiene que ser cuidadoso con lo que dice? Pues porque es de derecha Tatiana Cloutier. Es así de simple. Ella puede ser obradorista, todo lo que ustedes quieran, pero es de derecha. Por eso ejemplifica ese temor, ¿no? Ese temor a tratar de asumirse como ella, como revolucionaria, como verdadera de izquierda, porque puede hacerlo, ¿eh? Pudo haber sido de derecha toda su vida y de pronto le cayó ahí un texto, alguien le platicó, ella pudo reflexionar y decir, no, pues sí hay lucha de clases, no, pues sí hay que ir por acá y por eso no, Andrés Manuel me convenció. Al final son de derecha. Al final dice, no aguas, no, Noroña no vaya a ser grosero con lo que dice, no vaya a pasarse, tiene que ser muy cuidadoso.
Pues porque, perdón, Tatiana Cloutier es de derecha. Lo maman, lo sudan, lo respiran. Y es un proceso de vida. Por eso la convicción de gente que nos asumimos dentro de la revolución social, que nos asumimos dentro del marxismo, que nos asumimos comunistas, tenemos también esa fuerte convicción, como ellos la tienen, ¿no? Aunque ellos se desdigan, aunque ellos, no podemos nosotros ser como ellos, no podemos agazaparnos, no podemos, desdecirnos, no podemos, no, es que bueno, comunista no soy, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor, pero pues yo quiero seguir teniendo mi PlayStation, ¿no? Ahora digo PlayStation porque no vaya a ser que se encabronen que nada más digo Xbox. No, yo sí quiero tener mi PlayStation, cabrón, y va a llegar el pinche no y se va a llevar mi PlayStation, ¿no? Y va a llegar los comunistas y nos van a dar, nos van a invitar a unas filas aquí en el mercado y vamos a estar en la madrugada esperando a que nos den nuestra, nuestro pan Bimbo o nuestros 5 bolillos, o porque eso es lo que nos dicen. No es cierto. Así no funciona. Así no funciona. Jonathan ya lo dijo, ¿no? No tengo por qué repetir lo que dijo mi hermano, lo dijo muy bien. Podemos resumirlo en muchas cosas. Bueno, pues, el comunismo busca, ¿cuál es el objetivo del comunismo? Pues que la gente tenga derecho a ser feliz. Nada, ningún sistema, ni económico, ni social, te puede garantizar la felicidad, pero sí te puede garantizar la oportunidad de ser. Ya dependerá de ti, ¿no? Dependerá de ti, de tus frustraciones, de tus capacidades, de tus elecciones, de tu caminar en la vida. Pero nadie te puede quitar ese derecho, es el derecho universal, a tener la capacidad de decidir ser feliz, ¿no? De buscar la felicidad. Nadie. Bueno, pues este sistema económico te lo quita permanentemente, te lo arrebata permanentemente, en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Reflexionen sobre eso. Ese es el plan, ese es el objetivo de estos programas, ese es el objetivo, ¿no? Al final, sí, como digo, un par de locos, pero que se asumen comunistas y siempre lo hemos hecho, ¿no? Cuando Jonathan me conoció en un space, se acercó a un space fue porque estábamos hablando del manifiesto del Partido Comunista. Es así de simple, y nunca lo he negado. Cuando yo empecé a formar conciencia comunista en la gente, no me siento yo, simplemente no fue a través del adoctrinamiento, fue a través del pensamiento crítico que yo fui adquiriendo durante mis lecturas y durante mi vida y el compromiso que tengo con eso, en mi manera de ser, en mi manera de vivir, en mi manera de enfrentar. Tengo ese derecho y lo hago. Pero cuando llega una persona como Jonathan, recupera eso y lo enriquece, pues lo que tenemos que hacer es divulgarlo con nuestros propios medios, con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio compromiso. Y muchas gracias, así sea 1, 5 o 10, los que se quedan hasta el final escucharnos y que ojalá les impacte de manera positiva en su pensamiento. Y pues, lo que nosotros queremos es una mejor patria. Y, y en el capitalismo ni patria tenemos. Hasta eso nos quita. Esa es la realidad. Bueno, mi querido Jonathan, gran programa, me gustó. Cuídate mucho, mi hermano. Estamos en lo dicho, seguimos en el compromiso, hacemos circo, maroma y teatro, pero estamos en el compromiso tratando de cumplirles. Y agradecerles mucho, mi querido Jonathan, muchísimas gracias. Yo sé que tú haces un esfuerzo enorme por poder cumplir con estos compromisos, te lo agradezco muchísimo. Siempre andamos allá al cuarto para las 8, pero siempre con mucha convicción y con mucho compromiso. Y tú, sobre todo, muchísimas gracias por apoyar estos esfuerzos de Libres, Justos y Dignos. Un saludo a las jefas, Ana Mendoza, Ailet y al secretario particular de ambas, no es su guarura, es su secretario particular, se llama Armando, mi querido hermano. Cuídense mucho, buenas noches. Patria o muerte venceremos, mi querido Jonathan. Patria o muerte venceremos. Cuídense mucho, buenas noches.